rescataré mañana. Amigos de SER TV, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos sean a esta presentación especial que SER TV ha preparado para todos ustedes. En ocasión de la fecha, una fecha que quizás muchos han tenido en el olvido, pocos recuerdan, pero que nosotros en la tarde de hoy estamos en la disposición de remembrar, recordar y sobre todo darle la importancia al 1 de octubre, 1 de octubre, 35 años de historia más que un canal. Para desarrollar este tema, en el panel me acompañan el diplomático Eloy Alfaro, persona íntimamente ligada a la historia panameña, sobre todo a las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. A mi lado me acompaña el doctor Aristides Royo, que ese 1 de octubre del año 1979, entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter, era precisamente el presidente de la República de Panamá. Y también nos acompaña en esta conversación el licenciado Adolfo Ahumada. Don Adolfo Ahumada, que fue negociador de los tratados Torrijos-Carter, con ello vamos a conversar en la tarde de hoy acerca de la importancia, no solamente de la entrega del canal a manos panameñas, sino de otros temas relevantes acerca del desarrollo de la entrada en vigencia precisamente de los tratados Torrijos-Carter. Hoy, 1 de octubre, a 35 años de la historia, algo más que un canal. Le hemos preparado un reportaje al respecto que de inmediato compartimos con ustedes. La entrega del canal al gobierno panameño y el desalojo de las bases militares por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter es un evento histórico sumamente importante para la República de Panamá, ya que se da en el marco de la descolonización del enclave canalero y que tras la lucha generacional de varias décadas hizo realidad el general Omar Torrijos Herrera. Que digan nuestros embajadores, que los embajadores de las repúblicas amigas que aquí están presentes, que digan los periodistas que aquí están presentes, qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón, que lo digan. Como resultado de este proceso, por primera vez en la historia y dando paso a los acuerdos de los tratados Torrijos-Carter, entraron a regir el 1 de octubre de 1979 la izada de la bandera en la cima del Cerro Ancón, y ese mismo día revertieron algunas áreas colindantes a la vía interoceánica, evento en el que muchos panameños esperaban al forjador de este sueño generacional. Sin embargo, la historia la guarda así. Él se sentía satisfecho. Lo único que decía, dejen al viejo tranquilo. Déjenme vivir tranquilo, me voy fuera del país o me quedo en el país, me voy para Coclecito con mis libros y mi gente allá y a lo mejor algún proyecto de desarrollo en esa área de Coclecito y punto, no quiero más nada. Así era como se veía, desvinculado del quehacer político nacional. La quinta frontera ha desaparecido. A partir de este momento, y flameando orgullosa nuestra bandera en la cima del Cerro Ancón, la República de Panamá ejerce jurisdicción sobre todo su territorio. Ya el panameño no continuará siendo juzgado por leyes extranjeras en su propia tierra. Ya no existe un Estado dentro de otro Estado. El 1 de octubre de 1979, el pueblo panameño se vuelca a las calles para entrar en los primeros territorios revertidos en la zona del canal, como cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter. El general Omar Torrijos, protagonista de esta épica conquista, no asiste a la ceremonia. Consecuente con su repliegue, prefiere irse a Coclecito, a su casa entre las montañas. Su pueblo esperaba victorioso en la zona del canal, y Omar entraba por derecho propio en la historia. El gobierno nacional creó inmediatamente en 1978 la Autoridad del Canal de Panamá con el mandato de organizar el uso de todas las tierras
edificaciones, mejoras y otros bienes que habían sido traspasados. De ese momento, varias extensiones de suelo panameño ocupado por casi 80 años pasaban a la administración de los panameños, entre ellas 17 edificios que albergaban a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Fuerte Amador y 8 viviendas familiares del Ejército. Aeródromo del Ejército y la pista de aterrizaje de Albrook. 20 viviendas del Ejército en Altos de Curundú, cerca del aeródromo de Albrook, y 2 viviendas en Quarry High. Hospital Nacional Larga Estancia, antiguamente llamado Hospital de Palo Seco, que contaba de 19 edificios. Hoy, 1 de octubre del 2014, se celebran 35 años en la que desapareció la llamada jurisdicción norteamericana sobre el área que rodeaba la vía interoceánica y que se llamaba Zona del Canal, dando paso al clamor de los panameños de ser un país soberano y hacerlo efectivo, según los acuerdos del Tratado Torrijos-Carter, a las 12 del día del 31 de diciembre de 1990. Quiero sembrar un maíz en la zona del canal y sobre el verde arrozal la saloma más feliz. Damas y caballeros, reiteramos el saludo a todos nuestros televidentes e igualmente a nuestros distinguidos invitados en la tarde de hoy. Doctor Aristides Royos, iniciamos con su participación en este programa hoy 1 de octubre del año 2014, a 35 años de la entrega en vigencia de los tratados Torrijos-Carter. En ese momento, en esa fecha histórica de la nacionalidad panameña, usted era el presidente de la República de Panamá. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Yo en primer lugar quisiera decir que agradezco mucho que el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá dedique este programa a recordar estas fechas, porque creo que la mitad de los panameños no habían nacido o habían nacido muy poquitos años antes y no recuerdan qué sucedió el 1 de octubre de 1979. Y fue una fecha importante en la historia y yo contaré aquí algunas cosas que ocurrieron ese día. En primer lugar, y hay que decirlo, nos parecía que eran muchos años los que faltaban. Tengan en cuenta, sobre todo los que son estudiantes, que en 21 años que faltaban para la entrega definitiva del canal, en ese periodo un chiquillo nace, se crece, se desarrolla, va a la escuela primaria, a la secundaria y está en 3er o 4er año de la educación universitaria, si va a la universidad. Entonces pareció un periodo largo, un periodo de transición que era de 23 años a partir de la firma de los tratados. Se congregó mucha gente en el antiguo aeropuerto de Albrook, que ya había sido entregado tal como aquí se ha dicho al inicio del programa. Y bueno, Torrijos entró en la historia, pero para mí también entró en la antigua zona del canal. Esa mañana, como a las 7 de la mañana, yo lo llamé. Teníamos aquí a 10 o 12 jefes de Estado extranjeros. Por supuesto estaba Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Daniel Oduber, Rodrigo Carazo de Costa Rica, perdón, el presidente López Miquelsen Julio César Turbay Ayala de Colombia, estaba el presidente de Morales Bermúdez de Perú y otros presidentes más, el vicepresidente Walter Mondale de los Estados Unidos, enviado por el presidente Carter, y todos íbamos hacia la cima del Cerro Ancón. Y cuando yo llamo a Torrijos para decirle la hora en que nos íbamos a citar, que viniera a la presidencia, que fuéramos juntos, me dijo, no, es que yo no voy a ir, yo me voy o estoy en Congresito. Y le dije, general, pero eso no es posible. Pero bueno, él ya había anunciado que él no pensaba participar físicamente del acto. Bueno, no participó físicamente, pero espiritualmente estuvo allí a lo largo y ancho, porque todos tuvimos que recordarlo, porque él fue el gran gestor, el gran conductor de esa lucha, tal como ha sido visto ya en el pequeño documental que se
que se le ha ofrecido al país hace unos minutos. La entrega fue no simbólica, la entrega fue real y efectiva de una serie de tierras, de aguas y de instalaciones. Por supuesto que eso implicaba una gran responsabilidad por parte de los panameños. Y yo creo que fue un día muy histórico que es conveniente que sea recordado por todos los panameños, porque fue el inicio del desmantelamiento de una antigua zona del canal. Y así como a los niños norteamericanos se les enseña historia, la historia de su país, y a los niños franceses se les enseña la historia de la Revolución Francesa, yo creo que a los niños y jóvenes panameños hay que enseñarles lo que fue la historia de todo el periodo de relaciones de Panamá con Estados Unidos, de tal manera que aprendan a querer más a su país, que aprendan que las cosas no se consiguieron sin una serie de luchas que fueron a veces dolorosas, con sangre, sudor y lágrimas, pero que al fin y al cabo hubo entendimiento, hubo pacto y hubo entrega. Enseñarle la historia a nuestros hijos, a nuestra juventud, a nuestra niñez, eso va muy ligado al tema de desaparecer una materia tan importante como es las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, pero estoy seguro que en la conversación que tenemos esta noche vamos a andar un poquito, aunque sea, sobre este tema de educación y de recordarle a la juventud cómo se hizo esto, que esto no fue fácil y que hubo mucho aporte de muchas generaciones para llegar a donde estamos actualmente. El licenciado Adolfo Ahumada, negociador de los tratados Torrijos-Carter. Mire, señor, dentro del punto de vista histórico de lo que se ha dicho, de lo que se recuperó el canal, está el tema de las bases militares. Esos tratados, licenciado Ahumada, sacaron al Comando Sur de los Estados Unidos de la República de Panamá, sin tirar una bala. Usted estuvo en la intimidad de las negociaciones. Nosotros podríamos conocer esta tarde, esta noche, el espíritu que se vivió en esas negociaciones con el Coloso del Norte, con la potencia más grande del mundo, y cómo lograron, o cuál fue el sistema por el cual ustedes lograron sacar al Comando Sur de los Estados Unidos de la República de Panamá. La importancia de la salida de las instalaciones militares de los Estados Unidos y sobre todo del gran complejo militar que se había establecido en Panamá viene como resultado de la conquista que se logró y que empezó el 1 de octubre de 1979. Por eso que la fecha es tan importante. Son 35 años del desplome de la zona del Canal de Panamá. Si se hace una evaluación sobre la significación y el contenido, la trascendencia, la proyección y la importancia de los distintos aspectos que se contienen en el tratado, se puede sostener que la desaparición de la zona del canal es quizás su esencia. ¿Por qué? Porque Panamá, por primera vez, después de 500 años, se puede decir, logra el control de la ruta interoceánica, de acuerdo con el tratado de 1903 que regía entre Panamá y los Estados Unidos. La capacidad para comunicarse entre un océano y otro no podía ejercerla Panamá en forma voluntaria e individual, tenían que pedir permiso a los Estados Unidos. Eso desaparece desde el 1 de octubre de 1979. Se logran, bueno, el puerto de Balboa, el puerto de Cristóbal, se logra todo lo que se llamó después las áreas revertidas. Se logra el ejercicio jurisdiccional por parte de Panamá de funciones de gobierno que no las ejercía por razones de la disposición de ese mismo tratado. La policía, había que sacar 2 licencias de conducir, una de Panamá y una de la zona del canal. Los carros tenían que tener 2 placas, uno de la zona del canal y uno de Panamá. Había un sistema escolar diferente, había jueces diferentes, leyes diferentes, que eran las leyes de los Estados Unidos. Entonces había un gobierno dentro de otro, y en Panamá realmente había una colonia. Por eso que se decía, y lo decía Omar Torrijos con mucha contundencia, que Panamá limitaba al norte con el Atlántico, al sur con el Pacífico, al este con Colombia, al oeste con Costa Rica, en el centro con la zona del canal. Desde luego, eso implicó la
salida en Panamá de las instalaciones y de la estructura del Comando Sur. Esa no fue una negociación fácil, la verdad es que fue difícil, fue complicada. En primer lugar, había que partir de la premisa de que las bases norteamericanas en Panamá existían, que era un hecho objetivo, que era un hecho real. Y partiendo de ese hecho objetivo, era que había que desarrollar una negociación. La importancia de esas instalaciones estaba dada porque los Estados Unidos estaban firmemente convencidos de la idea de que sin esas instalaciones militares la protección de la vía interoceánica era frágil, era débil. Y por supuesto la negociación entonces pudo concretarse porque se estableció una especie de proceso dinámico, un desmantelamiento progresivo que fue cumpliéndose con el transcurso del tiempo, con lo que nosotros llamábamos fechas de cumpleaños. Es decir, cada cierto tiempo se producía el cierre de una de estas instalaciones militares hasta llegar al 31 de diciembre de 1999. Es decir, no se produjo en forma inmediata, categórica, apenas entraron en vigencia los tratados el 1 de octubre de 1979, sino que hubo que esperar el transcurso del tiempo con mucha paciencia. Distinto a lo que ocurrió con la zona del canal, que esa sí desapareció desde el primer día, desde el 1 de octubre del año 79. Porque para Panamá, la razón histórica principal, si es que hay en estas cosas de razones históricas, algunas principales y otras secundarias, todas son importantes, pero el factor de contradicción básico entre Panamá y los Estados Unidos desde 1903 era el hecho de que la soberanía de Panamá estaba limitada, porque los Estados Unidos ejercían facultades como si fueran soberanos, decía el Tratado de 1903. De tal manera que ese factor de la eliminación de la zona del canal constituyó una conquista extraordinariamente significativa e impactante que permitió entonces la integración territorial de Panamá y fue lo que permitió decir un solo territorio y una sola bandera. Eso fue el 1 de octubre de 1979. Muchas gracias, licenciado Ahumada. 1 de octubre del año 1979, entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter, que también recordarán ustedes, fue firmado un 7 de septiembre del año de 1977. Al retornar, el doctor Eloy Alfaro, diplomático y estrechamente vinculado a la historia de Panamá con los Estados Unidos, conversará con nosotros acerca de la importancia de ir entrando en vigencia de manera paulatina acerca de todos y cada uno de los puntos tratados y desarrollados en los tratados Torrijos-Carter. Eso va a ser después del cambio que tenemos preparado. Amigos de SER TV, seguimos en la presentación de este especial hoy 1 de octubre del año 2014. A 35 años de entrar en vigencia de los tratados Torrijos-Carter,
Contamos con la participación esta tarde del doctor Aristides Royo, del licenciado Adolfo Ahumada y también del licenciado Eloy Alfaro, diplomático estrechamente ligado a la historia de Panamá con los Estados Unidos. Doctor Alfaro, en cuanto a la transición que se dio desde 1979 con la entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter hasta el mediodía del 31 de diciembre del año 2000, ¿cuáles fueron los puntos más sobresalientes, más trascendentales de esta entrega y de esta transición? Sí. El recuerdo ha sido un poco ingrato con la importancia de la fecha que hoy estamos conmemorando, porque en la medida en que desapareció la zona del canal, se retiraron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos del territorio nacional, los que no vivieron ese momento, en cierta forma, no tienen manera de recordarlo. Nos hemos concentrado más bien en la importancia del Canal de Panamá y de la recuperación de su administración. Y eso hace sentido porque, sin lugar a duda, ha sido también un hito muy importante. El doctor Ahumada comentó que el proceso de transición del retiro de las tropas fue gradual y ha explicado con muy buen criterio que eso se debió a la desconfianza que había de los Estados Unidos de que podía defenderse el canal y protegerse su seguridad si se retiraban de golpe las fuerzas americanas. En el tema de la administración del canal pasó algo similar. Había la misma desconfianza de que tengo que admitir, en Estados Unidos y en algunos sectores en Panamá, de que no podía Panamá administrar el canal como lo había hecho los Estados Unidos. Y por eso el proceso de llegar a una administración total del canal fue gradual también. Al principio comenzó a partir de ese 1 de octubre, que entraron en vigencia los tratados Torrijos-Carter, comenzó con una participación de panameños en la junta directiva del canal, que primero fue minoritaria, por supuesto. Comenzó también con la designación por parte de los Estados Unidos de un subadministrador de la entidad que era la que administraba el canal. No era evidentemente la entidad que lo administra por los panameños, sino que era una entidad federal de los Estados Unidos. Y durante ese periodo de tiempo de transición, que ha dicho el doctor Royo también, que fue largo y que nos parecía mucho más largo en ese momento, se fue dando esa participación panameña en la administración del canal y se fue dando también la confianza por parte de los Estados Unidos de que una vez llegada la fecha, al final del siglo, podían los panameños asumir la administración del canal de manera independiente. Durante todo ese tiempo se dio, sobre todo después de los años 80, durante la década del 90, se dio un proceso muy importante, que fue la preparación de Panamá para hacerse cargo de la administración del canal. Nosotros no teníamos una estructura jurídica que nos permitiera administrar el canal. El canal se administraba, como comentaba el doctor Ahumada, con base a la legislación norteamericana y con base a una serie de estructuras de los Estados Unidos que iban a desaparecer. Se dio un proceso de proteger al canal y de prepararlo incluso constitucionalmente. Para eso, durante la presidencia del presidente Endara, se le encargó, el presidente Endara le solicitó a don Joaquín Vallarino que liderizara un grupo de pensamiento de panameños que fuera preparándose en distintos temas. En eso participaron aproximadamente 100 personas en distintas disciplinas y el resultado de eso fue la recomendación de que el tema del canal se elevara a nivel constitucional. Durante la presidencia del presidente Endara se aprueba entonces el título constitucional que llamábamos, mediante el cual se crea la autoridad del Canal de Panamá y se le da un régimen de protección muy especial, muy particular, con mucha independencia, con capacidad casi de legislar, de aprobar a través de la Junta Directiva sus propios reglamentos, una serie de temas. Y ese título constitucional
que requería, pues por razones constitucionales también, la aprobación en otro gobierno, se logra durante la presidencia del doctor Ernesto Pérez Valladares. Hay quienes dicen que ha sido la suerte del Canal de Panamá y su administración haberlo, como usted bien menciona, elevarlo a rango constitucional. Un tema aparte, un tema particular, un tema muy especial. Conversó usted, doctor Alfaro, de la estructura jurídica que desapareció, la estructura jurídica que hubo que crear para que Panamá entrara en vigencia. Pero, doctor Aristides Royo, la pregunta es, las estructuras físicas que regresaron, los 1.432 kilómetros, los edificios que mencionamos en nuestro especial hace un instante, y toda una serie de propiedades panameñas para los panameños, porque no hay plazo que no se cumpla y ya el plazo de los tratados de 1977 se cumplió totalmente. Tenemos que ser autocríticos también. Hay temas pendientes en estas estructuras, sobre todo en las físicas, que no hemos atendido con la seriedad que yo pienso que como panameños debimos haber atendido. La verdad es que Panamá recibió en ese momento entre tierras y aguas, instalaciones, ahí había lo que uno no se podía imaginar, desde lecherías, heladerías, estaciones de anfibios, lavanderías, había una estación allá cerca de Franfield, submarina, en la Segunda Guerra Mundial, había de todo. Nosotros creímos que, o se evaluó en ese entonces alrededor de 30.000 millones de dólares, yo no sé si esa cifra será exacta o no. Lo cierto es que sí pensamos que buena parte de empresarios del mundo entero iban a venir a Panamá a solicitar alquileres y propiedades. Sin embargo, dos cosas. Eso se ha producido en cierto grado, en cierta medida. Usted va ahora al antiguo Fuerte Howard y ve ahí el desarrollo del Pacífico, como se llama esa organización. Lo que se ha hecho ahí es formidable en desarrollo. Por otra parte, la Ciudad del Saber, que hoy hubo un acto en honor a Luis Galindo y en honor a Fernando Eleta, que fueron de los propulsores, de los fundadores de la Ciudad del Saber, el uso que se le dio a Fort Clayton. Nosotros los panameños no sabíamos qué uso se le iban a dar a las cosas y poco a poco fueron surgiendo ideas, iniciativas. El Ministerio de Educación se ha trasladado allá. Hay una serie de utilizaciones concretas. No ha sido al 100%. No ha sido al 100% porque todavía algunos planes y programas no han sido desarrollados. Por ejemplo, se concibió la idea de construir un parque Torrijos Carter, muy merecido además porque en el firmamento de la política internacional bilateral el hecho de que aparecieran estos dos dirigentes fue importante, que coincidieran en la política fue muy importante y decisivo, diría yo. Pero aparte del parque que no se ha construido, hay algunas instalaciones que no hemos todavía aprovechado los panameños. No le hemos dado todo el uso. Eso me imagino yo que se va a hacer con el tiempo, pero diría que en general, cuando uno ve, por ejemplo, aquella calzada de Amador construida en el año 14 con los sobrantes de rocas y de tierras de las excavaciones canaleras, cuando uno ve lo que aquello era y cuando uno ve lo que es hoy, no solamente el uso que se le dio en la isla de Culebra, al Smithsonian, pero en Naos, Perico, Flamenco, el enorme desarrollo que eso ha alcanzado. No para gusto de todos los panameños. A mí me gustaría ver unos cuantos edificios de condominios menos en esa área, pero el pueblo y el público lo está utilizando y nada más que ayer se inauguró el Museo de la Biodiversidad. Así que yo diría que dentro de ese espacio, que no olvide que son 14 años, en que hemos podido realmente desarrollar casi completamente todo por la entrega del canal, diría yo que se han hecho bastantes cosas. Que hay cosas por hacer, obviamente que les hay, pero bueno, ahí está la autoridad del Canal de Panamá y la empresa privada colaborando para que así sea. Amigos de CERTV, seguimos en la presentación de este especial, hoy 1 de octubre del año 2014, a 35 años de entrada en vigencia de los tratados Torrijos Carter. Al retornar, trataremos de conversar con el doctor Adolfo Ahumada acerca de la personalidad del presidente Jimmy Carter, su compromiso y su interés, si tuve la oportunidad de conversar con él, acerca de la negociación de los tratados Torrijos Carter, el espíritu del mandatario norteamericano y su importancia, por supuesto, en la firma de estos tratados. Vamos al cambio y retornamos de inmediato.
Amigos televidentes de SER TV, continuamos con la presentación de este especial, tratando de salvar la fecha, de conmemorar la fecha, hoy, 1 de octubre del año 2014, a 35 años de entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter, algo más que un canal. El doctor Adolfo Ahumada nos va a conversar en su condición, en su calidad de negociador de estos tratados Torrijos-Carter, del espíritu que como tal usted captó por parte del presidente norteamericano Jimmy Carter, de su equipo de negociador y de la verdadera intención que pudo haber tenido el presidente Carter en cuanto a retornar y negociar y dar por beneplácito las pretensiones de Panamá y los panameños en estos tratados que se firmaron el 7 de septiembre de 1977. Déjeme decirle algo, la historia se compone, se ha dicho en otras ocasiones además, y por distintas fuentes, de dos factores. Factores objetivos y factores subjetivos. Y los factores objetivos estaban dados desde el principios de la República, y sobre todo con la explosión emocional y patriótica del 9 de enero de 1964. En Panamá ya había un acumulado de suficiente aspiración concreta para resolver el problema de la existencia de un país dentro de otro, y eso produjo una condición especial de reclamo y de esperanza de triunfo por parte del país. Yo le voy a agregar otros factores que uno nunca debe olvidar. La relación entre Panamá y los Estados Unidos con respecto a este tema de la negociación canalera no avanzaba mucho. La verdad es que no avanzaba mucho y comenzó a impulsarse con mayor vigor a raíz de que el tema se internacionalizó. Cuando Omar Torrijos consideró que era imprescindible, era necesario que todos los países conocieran los fundamentos de la causa y de las aspiraciones de Panamá. Por eso fue que habló con distintos dirigentes del mundo, de todas las regiones, de todos los continentes. Panamá se incorporó al movimiento de los países no alineados. Y hay otro factor que a veces se olvida, y es que dentro de los propios Estados Unidos había un movimiento con gran fundamentación ética, había una acción en favor de los derechos civiles encabezada por Martin Luther King, y dirigentes que comenzaban a ver la relación entre Estados Unidos y el resto de los países, sobre todo los pequeños, con una visión distinta a la visión tradicional. Allí es donde entra la personalidad de Jimmy Carter, que le toca a Panamá en ese momento, considera que el tema de la situación de conflicto con Panamá había necesariamente que superarla, y él entonces le da un impulso con su propia personalidad ética y su capacidad de justicia, su sentido del equilibrio, le da un impulso a la negociación. Yo voy a repetirme, porque esto se ha conversado en otros escenarios, pero siempre debemos hacernos la pregunta: ¿qué hubiera pasado si en la historia, en estos vericuetos y torbellinos que tiene la humanidad y que tienen los pueblos, no hubieran coincidido al mismo tiempo Omar Torrijos por parte de Panamá y Jimmy Carter por parte de los Estados Unidos? ¿Hubiera habido tratado? No sabemos. ¿Hubiera habido los resultados tan concretos y tan específicos que logró Panamá? No sabemos. ¿Se hubiera ido el gobernador? Porque aquí había un gobernador de los Estados Unidos en la zona del canal. No sabemos. Y esa va a quedar como quizás una pregunta no contestada y corresponderá al curso de
los acontecimientos, ir dando la respuesta correspondiente. Pero hubo una coincidencia, sí la hubo, y fue la convicción que tenía Omar Torrijos de la necesidad de resolver este problema y de darle justificación al ejercicio del poder solamente en función de solucionar este problema que venía desde los inicios de la República. Y por otra parte, Jimmy Carter, que se la jugó. Jimmy Carter se la jugó. Dentro de los Estados Unidos había mucho de dudas sobre estos tratados con Panamá. Había dirigentes importantes, personalidades de primera línea, como Ronald Reagan, que después fue presidente, que decían, si ese canal lo construyeron los Estados Unidos, ¿por qué se lo van a entregar a Panamá? ¿Qué sentido tiene eso? Eso es una especie de acto de traición. Y, sin embargo, Jimmy Carter logró con su esfuerzo, arriesgando incluso sus posibilidades políticas internas dentro de los Estados Unidos, él logró concretar y concertar los tratados que se firmaron el 7 de septiembre del 77, poniéndose por encima de las limitaciones y las dificultades internas de su propio país, y logró consolidar una personalidad de estadista. Entonces, esas coincidencias históricas que vienen desde luego, en el caso de Panamá, del espíritu renovador y de lucha del 9 de enero del año 64, se reflejan luego en fechas tan trascendentes como la que estamos recordando hoy. Pero en efecto, Jimmy Carter fue un factor de lo que los historiadores llaman factor subjetivo, un factor subjetivo trascendental, sin el cual posiblemente no hubiéramos obtenido ese resultado. A la larga, Panamá hubiera integrado su territorio. A la larga, Panamá hubiera conseguido el reconocimiento de toda su soberanía, pero quizás con más luchas, quizás con más sacrificios, quizás con un acumulado de más esfuerzo por parte de sus distintas generaciones. Pero fíjense que nos tocó Carter. Y Torrijos como que percibió ese momento tan sensible. Se firmaron los tratados en el año 77, no se esperó más. No eran tratados perfectos, desde luego, ningún tratado lo es. En los tratados usted da y recibe. Suelta para lograr cosas. No era una rendición. Era un país grande con un país pequeño. Tenía que usar mucha paciencia, mucha prudencia, mucha astucia, mucha serenidad, pero también mucha insistencia. Y Carter, por el otro lado, tuvo la capacidad de comprender que Panamá tenía razón. Y cuando un gobernante llega a ese punto, los resultados se pueden obtener. Y pienso que nosotros sí tenemos que reconocerle el valor de la presencia de Jimmy Carter en esos momentos en la presidencia de los Estados Unidos. Recordando además que hoy cumple 90 años de edad. Don Jimmy Carter. Don Jimmy Carter. Doctor Sánchez, Arroyo Sánchez. Sí, yo quería decir lo siguiente, que hay hombres o gobernantes que en la historia de los pueblos sienten que tienen el deber de asumir una conducta ética ante sí mismos, ante sus pueblos y ante la historia. Si uno rememora, por ejemplo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto le permitieron Francia e Inglaterra accionar a Hitler en contra de judíos, en contra de la antigua Checoslovaquia, hasta que invadió Polonia? Entonces le declararon la guerra en situaciones muy desfavorables, aún sin la entrada de los Estados Unidos. El presidente Lincoln a lo mejor hubiera podido decir, bueno, si hay 7 estados que se separan, o 2 estados, o 9 estados que se separen. Él prefirió enfrentar a esos estados
con una guerra civil de la cual salió victorioso y que le costó la vida apenas unas semanas después de la paz, antes que aceptar la separación, la secesión de estos estados. Presidente Carter es lo más parecido que yo he visto a un pastor de una iglesia protestante, por ejemplo, un sentido ético y un sentido moral increíble. Yo tengo que decir aquí que él en una ocasión, cuando estaba en campaña, le preguntaron, bueno, ¿y usted en las relaciones con Panamá entregaría el canal? Y él dijo, yo no entregaría el canal. Pero mandó a un señor Sol Linowitz, abogado neoyorquino, lo mandó a una misión cuando resultó electo para que visitara varios países de América Latina. Cuando Linowitz regresó, le dijo, mire, en este país me dijeron esto, en otro país me dijeron esto. Sin embargo, hay un punto que en 6 o 7 países se convirtió en un punto común, que le hiciéramos justicia a Panamá. Y cuando Carter le dice, bueno, Linowitz, yo quiero que usted acompañe al señor Bunker, viejo negociador, viejo experto en relaciones internacionales, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, Linowitz le dijo, no, presidente, yo no puedo estar en eso porque a mitad del mes de agosto yo tengo que incorporarme a una serie de tareas en Nueva York y no me va a dar tiempo, Entonces Carter le dijo, acepte usted el encargo, porque a mitad de agosto vamos a tener esos tratados. A sabiendas, además, a lo largo y ancho de esas negociaciones, que ese tratado no tenía prácticamente simpatías ni en el pueblo, desde luego, ni en el Senado, ni en los medios de comunicación. Solo las iglesias que se pronunciaron con un sentido ecuménico apoyando la justa causa del pueblo panameño. Fue una lucha muy dura que él asumió con mucha entereza. Y recuerdo una anécdota ahora que cuando fuimos con Gabriel Luis Galindo, que era embajador, con Rómulo Escobar Atancur, a una reunión con él y sus asesores, bajo el marco de la puerta de salida de ese salón, del Salón Oval, nos dijo, por favor, sean generosos con nosotros. Y yo pensaba cómo el país más grande de la tierra o el jefe del país más grande de la tierra nos va a pedir a un país pequeño que seamos generosos. Es que la batalla en el Senado fue realmente terrible y yo sé que muchos jóvenes de hoy no conocen que los tratados fueron ratificados por un voto que era realmente necesario. El voto mágico fue de 67 y obtuvimos 68 votos con gran suerte para la República de Panamá. Perfecto, muchas gracias por haber conversado acerca también de la figura importante del presidente Jimmy Carter, que afortunadamente aún vive, y sobre todo porque fue el hombre que aceptó la sencillez, la humildad y la necesidad del pueblo panameño de su soberanía. Vamos a un cambio y retornamos con la parte final de nuestro especial de hoy, 1 de octubre, 35 años de historia, 1 de octubre de 1979, entrada en vigor de los tratados Torrijos-Carter. Amigos de SER TV, continuamos ya en la parte final, por supuesto, de nuestro especial del día de hoy, 1 de octubre, 35 años de historia, 1979, entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter. El doctor Royo hace un instante habló de la necesidad que tenemos de involucrar a nuestra juventud, de decirle a nuestra juventud, paso a paso, qué pasó, cómo llegamos, a dónde estamos y, por qué no, hacia dónde vamos, pero todo basado en una historia que desde antes de 1903 nos relaciona con los Estados Unidos. Doctor Alfaro, la necesidad desde su punto de vista que tiene Panamá y los panameños
de incluir nuevamente el tema de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos como una materia en nuestras escuelas primarias, en nuestra secundaria y también en nuestras universidades, que, dicho sea de paso, en la administración recientemente pasada fue eliminada. A mí me parece que es muy importante y francamente no entiendo cuáles fueron las razones para eliminar esa materia como base de estudio de una serie de cosas. El doctor Royo acaba de mencionar, y el doctor Ahumada también hizo alusión a eso, a la diferencia enorme que había durante la negociación del tratado con los Estados Unidos entre el país más poderoso del mundo y un país muy pequeño. Y sin embargo, esa historia nos enseña lo que se puede lograr a través de prudencia, de insistencia, de convicción y de tener la razón. Y yo creo que, por ejemplo, eso es una lección muy importante que nuestros estudiantes pudieran aprender de la historia de la relación de Panamá con los Estados Unidos. Y hay muchas otras. Acabamos de comentar esa oportunidad que se presentó por el liderazgo de dos personas en dos países, cada uno de los cuales tuvo que convencer a su propia ciudadanía de la conveniencia, pues, de lograr un acuerdo en un tema como el Canal de Panamá. Para Panamá quizás era muchísimo más importante, pero para los Estados Unidos también era importante, porque era importante que en sus relaciones con el resto de América Latina no permaneciera esa espina causando irritación, sobre todo de la perspectiva del presidente Carter, como acabamos de comentar, que consideraba que Panamá tenía razón y que ya los Estados Unidos había perdido la razón de continuar este enclave colonial en Panamá. Esa es otra historia que nosotros podemos obtener de la historia de la relación de Panamá con los Estados Unidos. Hay otros aspectos. La historia va cambiando y va presentándonos sorpresas. En esta situación del periodo de transición en el que los Estados Unidos, como hemos dicho, no estaba convencido de que, a pesar de que se habían comprometido con un tratado, no estaban convencidos de que Panamá pues iba a asumir ese reto y lo iba a hacer con éxito. Hubo hechos históricos que complicaron esa expectativa. En el lado de Panamá fue complicada por la situación política que se dio al final de los años 80 con la crisis que todos conocemos, que enrareció esa situación en Panamá y que motivaba mayor desconfianza de los Estados Unidos. Y si usted se pone a pensar las sorpresas que ha tenido la historia a nivel internacional con algunos eventos verdaderamente dramáticos que disminuyeron quizás la confianza de los Estados Unidos en ellos mismos, que les introdujeron motivos de angustia, de inseguridad a la ciudadanía americana, quizás no se nos hubiera vuelto a presentar esa oportunidad. Así que hay una serie de cosas, y estoy hablando de los hechos más recientes en la historia de Panamá con los Estados Unidos, hay muchos otros, y yo creo que no por la historia en sí de esa relación bilateral, sino por todas las lecciones que se pueden aprender a través de ese ejemplo. Así es, doctor Royo, historia, 35 años de entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter. Bajo una administración panameña se encuentra en plena ampliación del canal. Sí. En Estados Unidos, en 1939, dispuso, creo que la suma de $45 millones para ampliar el canal. Ya en ese entonces estaban pensando que estaba vecina una Segunda Guerra Mundial y que vendrían barcos más grandes. La interrumpieron por el estallido de la guerra, que les dificultó el asunto y no volvieron a tocar el tema. Nosotros los panameños, a los 7 años de estar administrando el canal, comenzamos la ampliación del mismo. Un gran sentido de responsabilidad en el manejo de la ruta interoceánica. Y yo diría que eso demostró una enorme responsabilidad, porque Panamá le ha dado un sentido bastante diferente al que le dieron Estados Unidos.
Estados Unidos lo utiliza pensando en dos temas: el paso de sus barcos de guerra y mercantiles y el paso de los barcos de las demás naciones. Nosotros en el canal, los panameños, no solo lo hemos administrado bien, sino que le hemos añadido una serie de aspectos nuevos en el manejo de los puertos, en el manejo de una serie de actividades en la cual los norteamericanos no pensaron. Eso implica lo siguiente: ellos nos preguntaban muchas veces, ¿será capaz Panamá de manejar un canal? Y nosotros la respuesta que les dábamos es: si se tratara de una estación espacial, difícilmente lo lograríamos, pero el paso de los barcos por un sistema de esclusas que viene de la antigüedad, las esclusas, es fácil hacerlo. Y finalmente quisiera decir algo muy emotivo en mi vida. Cuando nosotros izamos aquella bandera el 1 de octubre del 79, yo traje a los que estaban ahí junto al asta de la bandera y los puse enfrente de la ciudad de Panamá y les señalé esa mole que se yergue a la tranquila falda del Cerro Ancón. Y dije, de ahí, de ese instituto, salieron los universitarios y los institutores. Y digo los universitarios porque la universidad funcionó en el Instituto Nacional hasta 1953. De ahí salieron el 12 de diciembre del 47 del Instituto Nacional y de ahí salieron los estudiantes el 9 de enero del 64. Doctor Ahumada, 35 años de vigencia de los tratados Torrijos-Carter. Agradecemos su participación en esta conversación y le damos la oportunidad de que nos presente sus conclusiones acerca de este tema y este especial que hemos preparado en el día de hoy. Panamá logró por medio del tratado el control de lo que algunos han dicho es su principal riqueza natural, que es su posición geográfica. El carácter ísmico de Panamá, su ubicación en las coordenadas y el régimen de lluvias forman un complejo que es la posición geográfica de Panamá. Eso se conquistó. Pero lo fundamental es que se conquistó su soberanía. Y eso significó la consolidación de la autoestima del pueblo panameño. Ese es el significado de los tratados del canal y de una fecha como la de hoy. La consolidación de la convicción de que Panamá sí tenía la capacidad para hacerlo y que además lo podía hacer con técnica de primer orden y con visión no solamente para entender el presente, sino con la visión del futuro. Y ojalá que la posición geográfica de Panamá se siga utilizando adecuadamente. No para depender en forma exclusiva de la zona de tránsito, desde luego que no, pero sí para continuar logrando beneficios que deben servir para el mejoramiento de la población y quizás ese punto, cómo esos beneficios se proyectan mejor hacia el beneficio de la población panameña, necesita mayor discusión. Y es obvio que necesita mayor discusión y mayor profundización. Pero una fecha como la de hoy tiene ese gran significado nacional. Muchas gracias, señor Ahumada. Sus conclusiones, señor Alfaro, para concluir. Sí, esa fue una fecha en la que los panameños empezaron a controlar su futuro de una manera plena y a través del canal empezaron a entender que el canal es lo que le añade valor o le ha añadido valor a través de nuestra historia. No es lo único, evidentemente, pero el canal le añade valor a toda la actividad económica. Y ahora yo creo que estamos viendo y hemos sido testigos en los últimos años de todo ese desarrollo económico que se ha dado a través de los puertos, a través de la administración del canal y que ahora va a volcarse hacia sistemas logísticos que van a continuar contribuyendo a que la economía de Panamá aumente, mejore y le rinda frutos a todos los panameños. Muchas gracias, doctor Royo. Finalmente, su conclusión breve para despedir nuestra programación especial el día de hoy. Yo quisiera nada más dirigirme al país y sobre todo a los jóvenes estudiantes que pueden estar viendo este programa y que lo verán seguramente con honda satisfacción,
recordar las palabras de Torrijos cuando dijo que en Panamá hubo un alpinismo generacional. Un alpinismo generacional que estuvo compuesto de muy buenos panameños, no solamente quienes negociaron, quienes dirigieron la cosa pública, sino especialmente del pueblo panameño. Igual, en un acto de humildad, usted pues involucra al pueblo panameño. Para CERTV ha sido un honor contar con tan prestigiosos invitados, muy cercanos a la historia, miembros de la historia, protagonistas de esta historia que hoy nos permite celebrar un 1 de octubre del año 2014, 35 años de entrada en vigencia a los tratados Torrijos-Carter, algo más que un canal. A todos, muchas gracias y hasta la próxima ocasión.